La cinta generalmente tiene más fidelidad que el CD. Viste que hay muchas bandas que siguen grabando en cinta, de alta calidad, ¿no? Porque la cinta magnética tiene más calidad que el disco compacto. Yo creo que te pido la última charla, la del PEN. Sí, que la grabe, no sé si la logró bajar. Sí, la dejan en sí. Perfecto. Eso tiene un valor. Estas cosas uno no las debe guardar, ¿viste? Claro. Se tienen que repartir, se tienen que multiplicar, porque si no uno sería un egoísta. Aparte esto no es mío. Bassano lo compartió conmigo. Y lo otro casi va a la basura. El cassette. Sí, por casualidad. Me llama la señora de Volochenko y me dice: Julio, tengo un cassette con la voz de Cacho. No sé si venía a ver, a escuchar cuando venga. Claro. Dice, Ese fue el cassette que pasó Diego en CD. Claro, eso es muy emotivo porque dice: esto es la última vez que Cacho va a hablar, porque él se encuentra está con afonía, no sé cuánto. ¿Estás escuchando eso? Los cassettes los devolviste, ¿no? Sí, que así se lo devolvió la señora. Y digo, lo pasó. Pero hay que compartirlo. Sí, si no se humedece o algo y claro, queda. Pero la digitalización, o sea, si no se digitaliza, se muere. O sea, de aquí a un año, Sí, aparte de última lo subes a internet y después, aunque te explote la computadora, lo sacas cuando se te antoje, pero... Claro. Vamos, volvemos. Ya, dale. Bueno, fuerte, ¿no? Sí. Fuerte esta grabación. Yo te quería hacer una pregunta que en realidad escuchando esta grabación se me vino a la mente. Tú decías que hay que ver el contexto, vivíamos en época de dictadura, y este es un sacerdote que se la juega, ¿verdad? Sí. Cuando dice que ellos vivían el valor de la cooperativa, donde se practicaba la democracia, se elegían listas. ¿Qué sentís? Y esta pregunta es para vos, ¿no? No para hablar de Cacho, pero ¿qué sentís cuando escuchás que un sacerdote se la juega de esa manera? ¿Qué sentís cuando escuchás esas palabras de Cacho? Vos eras niño o adolescente cuando viviste toda esa etapa, claro. Pero ¿qué sentís cuando ves esta persona que no se calla y que se la juega por decir acá se vota y que lo podía escuchar cualquier... Aparte yo venía de un contexto de familiar en donde mis padres habían sido presos políticos, mis hermanos habían sido presos políticos y después fueron exiliados políticos, y yo veía desde adentro lo que era el tema de la dictadura, el ir a libertad y todo eso. Entonces jugársela, y más para un sacerdote, ¿no? Por ahí a veces se comete la injusticia cuando se dice ¿y dónde estaba la iglesia en aquel entonces? ¿Dónde estaba la voz de la iglesia en aquel entonces? Esto es un fiel reflejo en dónde estaba la iglesia, porque Cacho nunca dejó la iglesia. O sea, él se fue al barrio, tuvo que dejar la congregación salesiana, pero Cacho siempre estuvo dentro de la iglesia uruguaya. Sí, tenía su actividad. Y al igual que Cacho, hubieron otros sacerdotes que se la jugaron. Cacho tiene que ver con la salida de varios exiliados políticos que tuvieron la suerte, la dicha de no caer presos. Tuvo que ver, de alguna manera, de crearle el camino para que se fueran por el lado de Brasil, y Cacho se la jugó por esa gente, se la jugó desde el punto de vista de convivencia, y Cacho, como tú lo decías perfectamente, que se hacían elecciones en el barrio, y las elecciones estaban prohibidas porque no existía, o sea, estábamos en dictadura, y sí se hacían elecciones a través del barrio para que se viera la voz de la democracia del barrio, para ver de determinadas cosas cómo se iban a manejar dentro del barrio, ¿no? O sea, Cacho era el último que opinaba, era el último. Los que tenían que decidir cómo se hacían las casas, cuántas habitaciones tenían que tener esas casas, siempre eran los vecinos. Los vecinos se paraban al lado del arquitecto y le decían: no, porque mire, usted tiene que tomar en cuenta que nosotros tenemos un caballo, y muchas de las casitas tienen como una especie de caballeriza donde se guardaban los caballos de los clasificadores. Entonces, siguen estando las viviendas. Por ejemplo, la comunidad de La Palmera, se le dice La Palmera porque hay dos palmeras enfrente
del terreno. Ese terreno fue una parte donada por los jesuitas y otra parte se la compraron a una persona que no se la quería vender a Cacho. Ahí tuvieron que armar toda una, que está en el testimonio de Pablo Graña, tuvieron que armar todo porque ¿qué pasa? Para la gente, Cacho, para esa persona, Cacho era un sacerdote zurdo, de izquierda, claro. ¿no? Claro. De izquierda. Entonces velaba por los pobres, por esto, por lo otro. Claro. Entonces no era bien visto por esa persona que tenía que vender el terreno. Claro. Y ahí se construyó, se terminaron comprando las casitas y se terminaron construyendo la vivienda, la comunidad de La Palmera, ¿no? Acá tengo a Cecilia Novoa que me dice, qué bueno lo que están hablando del libro del Padre Cacho. Es una amiga muy íntima nuestra, íntima de esta radio. Además, hija de Jorge Novoa, el diácono, Ah, sí. de María Reina de la Paz. Sí, sí, Así sí. que bueno, te estamos mandando un saludo. Le mandamos un saludo y lo bueno de esto, que no quede en entre casa, ¿no? Que se discuta, que se comente, Exacto. de que sepan de que existe un programa, en este caso el programa de ustedes, que están prestando la atención a esto que de alguna manera revolucionó la sociedad uruguaya, no por el protagonismo de que yo haya sido el autor del libro, sino que se volvió a poner en el tapete Claro. la palabra de Cacho y la acción de Cacho. Cacho, acción, teoría y acción. Había que estar donde él pensaba hacer tal cosa, pero a su vez la hacía, Claro. ¿no? Y no la hacía por un ratito, lo hacía como compromiso de vida. Yo leí el libro, ¿no? Tuyo, y he investigado bastante la vida de él, porque, bueno, yo creo que te he comentado hace un tiempo atrás, que nosotros habíamos empezado a escribir un guión sobre la vida del Padre Cacho, Qué bueno. porque nos parece una persona súper importante en el mundo que vivimos hoy en día, Ujú. donde la sociedad necesita varios Padres Cacho que la escuchen y que la apoyen y la ayuden en vez de darle la espalda y criticarla. Y tengo una sensación, pero quiero preguntártelo a vos, a ver si vos lo compartís o cómo lo ves vos, cómo lo pensás. Yo veo en Cacho, por eso que vos hablabas recién, de que él estaba ahí apoyando y eso, como un gran motivador. Lo veo como un tipo que supo ponerle el sueño a la gente y el vamos que se puede. Sí. Capaz me equivoco. Sí, no, perfectamente, lo decís bien como lo pensaba Cacho. Él lo que llegó ahí es para generar una energía positiva a través de la fe, a través de la esperanza. Hay que ver que el clasificador trabaja con basura, vive en un estado de pobreza. El ir a un barrio pobre de ranchitos y ver la chapa oxidada, que yo lo cuento en la última parte del libro, verlo todos los días, ver donde están los chanchos, donde está el barro, todo eso como que te va mimetizando con el paisaje, ¿no? Entonces Cacho de alguna manera se posicionó ahí en ese barrio para darle esperanza, ¿no? Traerle sí de repente la palabra de Dios, y encontrar a Jesús dentro de esa gente, porque desde ahí es donde sentía el llamado, pero después se sintió que fue arrollado por la necesidad social que tenía esa gente, ¿no? Claro. Entonces estaban viviendo, como decimos, momentos de oscurantismo por el tema de la dictadura y todo eso, pero después en democracia costó bastante. Había muchos reclamos de todos los sectores de la sociedad, y Cacho trató de insertarse en otro medio, ahora ya en democracia, en donde muchos reclamaban temas de vivienda. Yo me acuerdo, él creó el movimiento Movide, Movimiento por la Vivienda Decorosa, en donde se nucleaba todos los asentamientos, que se les llaman ahora asentamientos, cantegriles de aquel entonces, en donde cada uno de esos asentamientos o esos cantegriles presentaban los reclamos de vivienda digna, ¿no? Veníamos bajando escalones de una forma tremenda desde 1950, cuando se quiebra la economía del país y se empiezan a dar todos esos asentamientos irregulares, ¿no?
pero después no iba a venir un gobierno, y en este caso el primer gobierno después de la dictadura, que fue el de Sanguinetti, con la varita mágica a decir y se iba a solucionar todo, porque teníamos deuda externa que en aquel entonces era ínfima con respecto a la que tenemos hoy, pero eran otros tiempos, o sea, los recursos del país eran menos, claro. O sea, para combatir contra Y esa... una sociedad dolida, ¿no? Claro, quebrada, Fracturada. de todo tipo, fracturada de todo tipo, porque habían heridas en las cuales habían desaparecidos, habían un montón de cosas que había que solucionar todos esos aspectos, Claro. había que hacer nuditos, Sanar ahí. sanar de alguna manera a la sociedad. Y en todo ese contexto estaba Cacho. Exacto. Y Cacho vivió toda la parte de la dictadura y la otra, el presentarse también en las movidas aquellas reclamando por los clasificadores en las marchas de los carritos, porque en aquel entonces me acuerdo que le sacaron la basura más rica. La basura más rica era la de Pocitos. Entonces yo me acuerdo que el habitante de Pocitos decía, y no, yo por qué tengo que ver a este pichi revolviéndome la bolsa acá, ¿no? Entonces, Bueno, no estamos muy lejos de lo de claro, hoy en día, ¿no? entonces decían, bueno, hay no me que... rompa la bolsa. Ahí está. Y entonces Maestro Eterno, yo pensé que... Me dio con fuerte. No, cuando se indigna no sabe lo que es. Hay que No, atarlo. no, Pero no. Y entonces le sacaron la mejor basura, que fue la de Pocitos, y bueno, atrás de todo lo que es el mercadeo de la basura, hay gente que se hace millonaria. O sea, se mueve, Sí, hay una se industria mueven millones de gigante. dólares. Sí. Y Cacho decía, son agentes ecológicos, no solamente clasificadores, Claro. son agentes ecológicos. ¿Por qué? Porque mediante la recuperación del papel, del cartón y todo eso, evitan de que se talen tantos árboles, ¿no? Lógico. Porque se reinvierte, se reintegra a la industria el papel mediante el reciclaje, ¿no? Ujú. Y él siempre tuvo en el tapete eso de dignificar a la persona que está trabajando, primero de tratarla como persona, no como basura. Claro. Empezando por ahí. Claro. Y después tratando siempre de dignificar, o sea, desde la praxis, ¿verdad? Sí. Tratar de ensalzar a la persona, incluso con su obra de arte, bueno, Sí. su vida fue una obra de arte, ¿verdad? Sí. Pero el Cristo del carrito, Claro. ¿no? Esa visión, ¿no? Yo creo que las fuerzas de Cacho que se dan en el hogar sacerdotal termina de culminar una obra impresionante. Sí. Cuando hay una carta que está en el marcador que dice todo lo que él quiere Sí. hacer y que lo termina concretando, ¿no? Sí, sí. Pero él plasma a ese Jesús que estaba buscando. ¿En dónde lo encuentra? Cuando vemos muchas veces en la calle aquel que no es un potentado y tiene un carro tirado por caballo, que le da la posibilidad de cargar mucha basura y lo hace sí en un carrito tirado por tracción a sangre, con su propio esfuerzo, cuando está tan cargado ese carrito y la persona queda crucificada de tanto, cuando para, ¿no? Sí. Queda crucificado. Él lo vio ahí, lo plasmó ahí. Si hay una de las cosas que tengo que reconocer, por ejemplo, es Martín Ponce de León. En su momento es invitado por el presidente de aquel entonces, en el año 2003, que era Jorge Valle, a visitar el Vaticano. Entonces me contaba Martín Ponce de León y dice, ¿qué le puedo llevar al Papa? ¿Y qué le puedo llevar al Papa? Porque le podía llevar cualquier cosa, o sea, un cuadro de Carlos Paz Vilaró, no sé, algo representativo. Opta por llevarle una réplica del Cristo de los Carritos y explicarle al Papa quién había sido ese sacerdote que había dejado su vida entre los más pobres. Y la verdad que es un gran reconocimiento a Martín Ponce de León, porque de alguna manera crea un puente entre la madre de las iglesias, que es el Vaticano, y un humilde sacerdote que aún no es reconocido. Yo, por ejemplo, una indignación tan grande me agarré el día 4 de septiembre, cuando en nuestro país nos visitaba un hindú, un hindú que mediante la respiración ayudaba a hacer feliz a la gente. Y yo digo, y a ese hindú lo nombraban ciudadano ilustre. Y como un acto de rebeldía interna me provocó el hecho de que Cacho ni siquiera tiene una calle con su nombre.
una calle que diga un tramo de Aparicio Saravia, donde él estuvo trabajando 13 años ahí, dedicados ahí a los más pobres, ¿no? Poder ponerle en ese tramo Isidro Rubén Alonso, ¿no? Entonces, o yo que sé, una placita, o algo que diga, vamos a reconocer a este hombre que valió la pena, que este hombre haya pasado por esta tierra, valió la pena, bueno, vamos a nombrarlo ciudadano ilustre a Cacho, que sí se lo merece. Y no sé, temas de marketing, de repente, mediante la Intendencia de Montevideo, se lo nombra ciudadano ilustre a un extranjero que tendrá sus virtudes, sus méritos, pero no acá. Acá estamos, hay miles antes que ese señor, que será respetuoso, será bueno a nivel de país, hacer un reconocimiento de ese tipo, todo bárbaro. Vamos a empezar por casa. Capaz ¿no? que porque es sacerdote. Claro. No vende mucho eso. Claro. Sacerdote y bueno. Ahí está. Son todos malos los sacerdotes. Ahí está. Y lo de Cacho marcó un camino, ¿no? Hablábamos de un poco, a mí también, en cierta manera, me generan varias preguntas. Y una de ellas se la hice al arzobispo de Montevideo, Monseñor Cotuño, ¿por qué después de Cacho, de hacer ese camino, era un representante de la iglesia, era un señor